Que el Señor los bendiga. Así que bueno, damos gracias, como le decía, por estar en la casa del Señor. Así que tomen asiento y ahí, mientras tomen asiento, si se pueden ir saludando ahí, si no se vieron o quizá alguno recién ha llegado, ¿sí? Así que, bueno, gracias al Señor por estar en la casa de Él un día más. Gracias al Señor por su misericordia, ¿sí? Reciban los saludos de la pastora, que ellos están a las 6 de la tarde, ya estaban regresando desde Rosario, sí, fueron a un encuentro con la profeta Verónica, un grupo fue para allá, así que fueron en una tráfico, después fue un vehículo, también otro auto, sí, que tuvieron un encuentro. Ayer era una jornada intensa, sí, con la profeta. Así que bueno, así que como le digo, ¿sí? En sus oraciones recuerde la vida de nuestros hermanos que están regresando, que el Señor los bendiga, que el Señor los guarde, que guarde el vehículo, que guarde el chofer, que los bendiga, ¿sí? Creemos, Señor, que van a traer bendición para esta casa, ¿sí? Ese renuevo, ese refrigerio de parte del Señor, así que lo creemos, ¿sí? Así que damos gracias, como le decía, una vez más al Señor por estar en su casa, ¿sí? Y vamos a hablar de la palabra del Señor en esta tarde, que es lo que hemos venido. Ya el Señor nos estuvo esperando, ya el Señor ha estado preparando para que usted reciba lo que Él tiene para cada una, ¿sí? De nuestras vidas. Así que bueno, vamos a abrir nuestras Biblias, ¿sí? En Éxodo capítulo 17, ¿sí? Los que tienen la Biblia o sus teléfonos pueden abrir, vamos leyendo, ¿sí? En Éxodo 17 al versículo 7, del 1 al 7, ¿sí? Dice, el título dice agua de la roca, dice, ¿sí? Leemos, dice, toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin para sus jornadas, conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en Refidim, y no había agua para que el pueblo bebiese. Y dice, y altercó el pueblo con Moisés y dijeron, danos agua para que bebamos. Y Moisés le dijo, ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo, ¿qué haré con este pueblo? De aquí a poco me apedrearán. Jehová dijo a Moisés, pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste en el río y ve. He aquí que yo estaré delante de ti allí sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña y saldrá de ella aguas y beberán el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Y llamó el nombre de aquel lugar Masab y Meribá, por la rencilla de los hijos de Israel, y porque tentaron a Jehová diciendo, ¿está pues Jehová entre nosotros o no? ¿Sí? Bien, los que ya me imagino que algunos quizás ya escucharon o ya conocen este relato, ¿sí? Y es uno de los relatos de las tantas situaciones que pasó Moisés con el pueblo de Israel, ¿sí? Ese Moisés que el domingo pasado hablábamos y decíamos de que él, cuando hablamos sobre la duda y estábamos predicando sobre eso, y también lo mencionamos a Moisés allí, porque Moisés dice que él cuando el Señor lo llamó y le dijo que él iba a dirigir al pueblo de Israel, él dice que tuvo dudas, ¿sí? Que él dudó porque se veía su condición. Él creía que no lo iba a poder hacer, pero sin embargo aquí ya Moisés ya estaba dirigiendo al pueblo de Israel, ¿sí? Ya lo estaba dirigiendo. Y podemos ver y los que más o menos conocen y han escuchado y vieron tantas situaciones que pasó el pueblo de Israel, ¿sí? Cuántas dificultades que pasó en el desierto, cuántas dudas, cuántos miedos, cuántos temores, ¿sí? Pero aquí vamos a hacer hincapié en la reacción del pueblo. Acá tenemos dos situaciones acá en este relato. La reacción del pueblo, cómo reaccionó el pueblo ante tal situación, y cuál fue también la reacción de Moisés ante esa situación. Ante sentirse presionado por el pueblo por la situación que estaba viviendo, ¿cuál fue la reacción de él?
Y que en esta noche, en este relato tan corto, en esto lo que vamos a hablar en esta noche, que nosotros también podamos, así, nos sentamos identificados. Y que al final de esta reunión podamos tomar la decisión, o sea, ¿qué reacción es la que vamos a tener nosotros ante las situaciones que estamos pasando? Yo sé y uno puede saber y puede percibir que acá hay personas que están pasando quizás situaciones difíciles en su vida. Hay personas que están pasando situaciones que por ahí no saben a dónde correr o qué van a hacer. Pero sin embargo que en esta noche puedan aferrarse a esa palabra, aferrarse a las promesas del Señor, aferrarse a lo que el Señor tiene para cada uno de nuestras vidas y hacer la mejor elección. Quedarse con la decisión que tomó Moisés o con la decisión que tomó el pueblo. Que en todo momento el pueblo dice que le reclamaba, que en todo momento el pueblo dudaba. ¿Sí? Dice, eso vamos a hablar de las reacciones que tuvo el pueblo de Israel ante la crisis. ¿Y cuál fue la actitud de Moisés ante la situación? ¿Sí? Una de las cosas que habla dice que el pueblo de Dios, el pueblo de Israel cuestionó a Moisés. Y no tan solo que cuestionó a Moisés, sino que cuando cuestionó a Moisés, estaba cuestionando a Dios. Porque ellos conocían que era Dios quien le bajaba línea a Moisés, qué es lo que ellos iban a hacer. Ellos conocían de que era Dios quien le hablaba a Moisés y quien lo dirigía por dónde iban a ir. Entonces no tan solo cuestionaban a Moisés, sino que cuestionaban a Dios en todas las situaciones. Dice, cuando el pueblo de Israel se encontró en el desierto, dice, en este lugar llamado Refidim, dice, murmuró contra Moisés y lo culpó que lo había sacado de Egipto para que muriese. Así que el pueblo, dice, tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Y si nosotros nos podemos saber, que ellos reclamaban, que ellos se quejaban, pero dice, ¿por qué nos sacaste? Y si nosotros nos ponemos a pensar que de dónde lo había sacado de la esclavitud al pueblo. No es que el pueblo estaba viviendo en un lugar, no, ellos estaban tranquilos. No, eran esclavos. Eran esclavos, no es que, como le digo, que ellos tenían un confort, tenían su vida allá. No, eran esclavos. Pero sin embargo, así igual le reclamaban a Moisés. Y muchas veces nos pasa a nosotros. Muchas veces yo lo veo que nosotros pasamos situaciones y es cuando yo le decía, cuando hablábamos con mi esposa y veíamos y decíamos, mira cómo ha llegado y mira gracias al Señor cómo hoy está. Pero sin embargo parece que cuando pasan situaciones nos olvidamos de dónde el Señor nos ha sacado. Cuando pasamos esas situaciones por ahí que nos sacuden es como que nos olvidamos dónde estábamos, nos olvidamos la posición que tenemos ahora, pero lo primero que hacemos es reclamarle al Señor. Y se lo digo porque yo también lo hice muchas veces, hasta que me cayó la ficha y hasta que entendí cuál era el propósito. Hermanos, y el pueblo de Israel no es que había tenido vivencias, no es que era así nomás las cosas que ellos habían pasado. Ellos vivían milagros, habían vivido en el desierto milagro tras milagros. Después de haber visto, dice, y vivido, y después de haber palpado ellos el poder del Señor. En un montón de situaciones en medio del desierto. Si es verdad que ellos estaban pasando una situación, es verdad que era literal que se podían morir en un desierto sin agua. Pero se olvidaron de quién los sacó y quién los llevó hasta ahí. Uno de los milagros que ellos vivieron, dice, Dios los sacó, dice, de la esclavitud de Egipto. Los guiaba, dice, con una columna de nube y otra de fuego en medio del desierto. O sea, no es que no habían visto la mano del Señor. No es que no habían habían palpado el poder del Señor. Dice, les abrió el mar rojo para que cruzaran en seco. Todo eso había vivido el pueblo de Israel. Pero parece que ya se habían olvidado de esas cosas. Era más importante quizá la necesidad que ellos estaban pasando y no doblar sus rodillas o aferrarse a la palabra que ellos tenían. Les proveyó, dice, maná del cielo. Convirtió las aguas amargas en aguas potables. Todos esos milagros habían vivido ellos. Hasta en un momento ellos ya se habían cansado del maná del cielo y querían carne y el Señor le proveyó codornices también.
O sea, yo pienso y digo, es como que el Señor también los malcriaba mucho al pueblo de Israel. Pero todos esos milagros ellos habían vivido, lo habían palpado. Hermanos, debemos aprender que las experiencias del pasado, situaciones que hemos pasado, nos tienen que servir para algo. Situaciones que ustedes han pasado y han visto la mano del Señor poderosa sobre sus vidas, sobre sus hijos, sobre su familia, para algo le tiene que servir. No nos podemos olvidar así tan fácilmente. No nos podemos hacer la vista gorda y mirar para otro lado. Sí, bueno, pero es más importante lo que yo estoy viviendo hoy. Tenemos que aprender a agradecer. También ahí en esas situaciones y aferrarnos que el Señor tiene el control de nuestras vidas. Creer que el Señor no nos abandonará. Dios es el mismo que proveyó ayer y hoy, hermanos. El Señor no te va a abandonar. Él es el mismo. Es el mismo que te proveyó cuando tenías ahí abundancia y es el mismo que te va a proveer ahora cuando estás pasando escasez. Es el mismo que te sanó cuando tenías una enfermedad y el Señor te levantó. Es el mismo que te va a sanar ahora. Es el mismo. Pero parece que nos olvidamos. Es fácil como ser humano olvidarnos de algunas cosas. Ellos dicen, no llegaron a refidir por capricho de Moisés, sino que era el Señor quien le estaba marcando el camino. Era el Señor quien los guiaba. No era un capricho de Moisés que ellos pasen por ahí y pasen esa necesidad. El Señor los guiaba, dice, tal como en el versículo 1 dice, tal como el Señor les dijo que hicieran, que tenían que pasar por Refidim. Hermanos, y si alguno en este momento está pasando por ese Refidim, hermanos, el Señor tiene el control de tu vida. El Señor tiene el control de tu situación. El Señor sabe lo que está pasando. Son planes del Señor muchas veces que pasemos por Refidim, pasemos por esa situación, pasemos por esa dificultad. Están en los planes del Señor para probarnos, para fortalecernos, para sacarnos más fuertes muchas veces. Por lo tanto, Refidim dice, estaba en la estrategia de Dios. Así que si estás, hermano, en el lugar donde quieren, escuchen esto, así que si estaban en el lugar donde Dios los dirigió, entonces el Señor era responsable de sacarlos, de cuidarlos, de librarlos. Hermanos, si estamos haciendo lo que el Señor quiere que hagamos, si estamos en el lugar donde el Señor quiere que estemos, Él tiene la responsabilidad de sacarnos. Él tiene la responsabilidad de cuidarnos. Él tiene la responsabilidad de proveernos. Él tiene la responsabilidad de cuidarnos, hermanos. Pero si estamos haciendo lo que el Señor nos encomendó, por ahí hay veces que pasamos situaciones o pasamos desierto por nuestros propios caprichos o por nuestras malas decisiones. Díganme si no es así. Díganme si no es así, que hay muchas veces que decían, no, pero no tenía que haber hecho esto, no tendría que haber ido por ahí, no tendría que haber tomado esta decisión. Y pasamos ese desierto y la peleamos y la luchamos, pero por la misericordia del Señor, su mano poderosa nos vuelve a sacar, nos vuelve al camino que Él nos ha marcado. Si estoy donde Dios quiera que esté, y estoy haciendo lo que Él quiera que haga, entonces tengo que confiar que el Señor es responsable de cuidar de mí, de mi vida y de mi familia. Si estoy donde Él quiera que esté y si estoy haciendo lo que tengo que hacer, lo que Él me marcó, Él es responsable. Que vamos a pasar situaciones, sí la vamos a pasar situaciones. Que tenemos que pasar situaciones, sí tenemos que pasar situaciones. Que tenemos que nos va a sacudir por ahí la barca, como hablamos la vez pasada, como los discípulos, claro que sí. Pero que vamos a salir, vamos a salir. Que el Señor nos va a libertar, nos va a libertar. Que el Señor nos va a sacar, nos va a sacar. Que el Señor nos va a bendecir, sí. Pero ¿cuál es la actitud que tomamos nosotros? Dios nunca dice nos llevará a lugares donde seamos avergonzados. Y aún si así fuera, hermanos, aún si así fuera, dice, no nos abandonará, sino que honra a los que le honra y premia la fe de los que en Él
confían, hermano. Él honra a los que le honran y premia la fe de los que en Él confían. Si tenemos que pasar por esas situaciones, si estamos en lugares por ahí que seamos sacudidos, dice que sí, el Señor nos va a honrar, el Señor nos va a premiar, el Señor nos va a sacar. Dice, pero miren hasta dónde el pueblo de Israel perdió la fe, que puso en tela de juicio si Dios estaba o no con ellos. Y muchas veces dígame si no es así que nos pasa, que nosotros también nos hacemos esa pregunta. A mí me pasó y muchas veces lo conté y lo dije con la situación de mi hijo, como que fue un tremendo ahí que me preguntaba si el Señor estaba o no estaba. Dice, el pueblo de Israel discutió con Moisés. El pueblo del Señor, dice, el pueblo del Señor terminó diciendo, ¿está o no está el Señor con nosotros? En el versículo 7. Y quizás en este lugar, como le decía, haya alguna persona que está diciendo, Señor, ¿estás o no estás conmigo? Señor, ¿estás o no estás con mi familia? ¿Por qué tengo que estar pasando esto? Es fácil, hermano, por ahí celebrar, o es fácil por ahí disfrutar o venir o estar acá contentos, alegres cuando estamos pasándola bien, cuando todo nos sale bien. Pero es muy difícil cuando por ahí somos probados, somos pasados por ese horno de fuego, somos ahí en el medio del mar cuando se nos mueve nuestra barca, cuando parece que ya no hay salida, cuando parece que nos vamos a hundir, nos vamos a ahogar, nos vamos a quemar. Es tremendo. Y ahí es donde nos hacemos esta pregunta. ¿Está o no está el Señor con nosotros? ¿Dónde está Dios que no interviene? ¿Acaso se olvidó Dios de mí? Muchas veces nos hacemos esta pregunta. Como hijo de Dios no está mal muchas veces hacernos estas preguntas. Lo que está mal es cuando nuestras preguntas cuestionan al Señor. No está mal, hermanos, que nos hagamos esta pregunta, porque pasamos situaciones, somos seres humanos. ¿Sí? Pero está mal cuando cuestionamos por ahí muchas veces al Señor. Yo le conté que cuando pasé esta situación y cuando yo le preguntaba al Señor, ¿por qué, Señor? Si nosotros te servimos, si en mi casa te alaba, te adora, te buscan, te cosas, y el Señor me dice a mí, ¿por qué no? ¿Quién sos vos para no pasar esa situación? ¿Por qué no? Y a mí me cayó como un balde de agua fría cuando el Señor me dijo así. Pero fue ahí al oído así. Pero Él me dijo, pero yo estoy en esa situación. Yo tengo el control, confía porque yo he vencido. Así que yo te digo en esta noche, si estás pasando alguna situación, hermano, ¿quién somos para no pasarla? Primero te lo aclaro eso. ¿Quién somos para no pasarla? Porque hay otras personas que sí la tienen que pasar y ¿por qué nosotros no? Pero ¿saben qué, hermanos? Confiemos, nos aferremos en el Señor, porque el Señor ha vencido, porque Él tiene el control de nuestra situación y porque Él nos ama y somos sus hijos. Yo siempre digo por ahí, cuando converso con alguna persona que está pasando alguna situación, le digo, mira, aferrate al Señor. Porque por ahí es como que ellos no saben a dónde correr, no saben, mira, siempre le digo, hay una soguita de arriba que el Señor nos tira, le digo, y Él nos saca en esa situación, en ese momento. Pero le digo, realmente me quedó eso cuando el Señor me decía, ¿quién sos? ¿Por qué no? Me decía el Señor, ¿por qué no podés pasar esa situación? ¿Quién sos vos? Me decía. Tremendo fue para mí. Porque uno quizás porque se creía intocable o porque se creía que no, pero si estamos buscando, estamos cubriendo la familia, estamos cubriendo los hijos, esto, aquello. Pero vamos a pasar situaciones, hermanos, pero confiemos que Él ha vencido. Amén. Y una de los cuestionamientos, de las preguntas que nos hacemos nosotros es siempre de la presencia de Dios. Cuestionamos la presencia de Dios. Si Dios existe, ¿por qué no actúa a nuestro favor? O díganme si no es así. Otro cuestionamiento que nos hacemos es de la soberanía de Dios. Si Dios gobierna el mundo, ¿por qué no interviene? También nos cuestionamos de la fidelidad de Dios. Si Dios es fiel a su palabra, ¿por qué demora? ¿Por qué demora el Señor en cumplirla?
Hermanos, si tenemos un claro ejemplo acá, tenemos un claro ejemplo en la Biblia de Pablo y Silas. ¿Quiénes conocen ese relato? Pablo y Silas dice que estaban encarcelados. Estaban encarcelados ellos, imagínense, en el medio de la cárcel. Pero sin embargo ellos nunca cuestionaron su situación. Nunca lo cuestionaron al Señor. Nunca cuestionaron por qué ellos, por andar predicando la palabra del Señor. Pero sin embargo ellos no lo cuestionaron. Dicen que ellos oraron y alabaron al Señor. Y dice que todos los presos de la cárcel le escuchaban esa oración, ese clamor. Y dice que ahí vino el Señor en medio de la cárcel y dice que fue un temblor, que se abrieron las cárceles y ellos pudieron salir. Pero nunca lo cuestionaron al Señor porque ellos sabían en quién habían creído. Entonces es necesario, hermanos, que en este tiempo, como yo les decía, ¿cuál es la decisión que vamos a tomar nosotros? ¿Qué vamos a hacer nosotros? ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a estar del lado del pueblo que cuestionaba, que se quejaba, que dudaba? ¿O vamos a estar del lado de Moisés? Y acá yo puse la bendición de la intercesión. Dices, el pueblo de Israel siempre estuvo en contra de Moisés. Siempre le generó problema a Moisés. A pesar de, como les decía, de los relatos, de todos los milagros que ellos vieron, siempre les generó ahí inconveniente. Dudaban, le echaban la culpa a él de todos los que le pasaba. Pero Moisés dice, sabía que Dios le iba a solucionar su inconveniente. Dice, entonces clamó Moisés a Jehová diciendo, ¿qué haré con este pueblo? De aquí a poco me apedrearán. De aquí a poco me apedrearán. Imagínense, ya era temor en Moisés, me imagino, no tan solo, bueno, dudan esto, no, ya de aquí a poco me van a matar. O sea, tanta la duda, tanta el miedo, el temor, la desobediencia, la desconfianza, que ya Moisés creía que lo iban a matar. ¿Y qué hacemos nosotros, hermanos, en medio de esas situaciones difíciles? Yo puse acá como pregunta. ¿Cuál es la actitud que tomamos nosotros? Como le decía, ¿vamos a tomar la actitud del pueblo o vamos a tomar la actitud de Moisés? El Señor, hermanos, si podemos leer ahí en los versículos, el Señor no lo dejó en vergüenza a Moisés. El Señor dice que no lo avergonzó a Moisés. Le dijo, he aquí que yo estaré delante de ti, allí sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña y saldrá de ella agua y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. El Señor, hermanos, no nos va a avergonzar si nosotros confiamos en Él. Si nosotros nos decidimos por Él, hermano, el Señor no nos va a avergonzar. Aunque capaz que algunos crean y hasta para Moisés habrá sido, no sé, quizá la fe esa inquebrantable de Moisés de decir, voy a golpear una piedra y que va a salir agua. Y no sé cuáles son, hermanos, las estrategias que tiene el Señor para nosotros. Yo no sé cuál es la estrategia que el Señor te va a dar en tu problema. Yo no sé cuál es la estrategia que el Señor te va a dar para que salgas de tu situación. No sé. Pero el Señor, hermanos, tiene multiformas para nuestras vidas. Tiene multiformas para sacarnos de las situaciones. Quizás las menos pensadas. Quizás nos pasó que muchas veces andamos necesitando algo y golpeamos la puerta o vino alguien del que menos esperábamos. Y ese es un ángel que pone el Señor, hermanos, para bendecirnos, para librarnos, para sacarnos, para ayudarnos. Por eso le digo, yo no sé cuáles son las multiformas que tiene el Señor para ayudarnos, ¿sí? Para sacar a nuestras vidas. Dice, la respuesta de Dios parecía una locura, pero Moisés no lo cuestionó. Él creyó en la palabra que Dios le había dicho. Parecía una locura realmente, pero él le creyó al Señor. Él le creyó en lo que el Señor le había dicho, hermano. Moisés golpeó la peña, dice, y el Señor le dio suficiente agua para que bebieran más de 6,000 hombres, mujeres, niños y animales. Más de 6,000 hombres bebieron de una peña que él golpeó. Ese fue otro milagro que pudieron ver el pueblo de Israel. ¿Pero a través de quién? A través de una persona que le creyó al Señor. A través de una persona que no dudó del Señor. A través de una persona que le decía, golpea la piedra, pone tu vara ahí al costado del mar, que el mar se abre.
van a caer codornices y van a comer maná del cielo a través de esa persona que le creyó al Señor. Es necesario, hermanos, que en este tiempo le creamos al Señor, más allá de cualquier situación. Por eso yo les decía, ¿de qué lado vamos a estar? ¿Del lado del pueblo o del lado que le creemos a Moisés? Sí. Dios una vez más mostró su poder. Hermanos, aquí quiere decirte, Señor, que tiene una respuesta para cada uno de nuestras necesidades. Sus recursos, hermanos, son ilimitados, los recursos del Señor. Los recursos, como le decía, son ilimitados. No sé cuál es tu necesidad, no sé cuál es tu problema, no sé qué es lo que está pasando, pero confía en el Señor, hermanos. Confía en el Señor, que Él tiene el control. Él va trazando todo el camino. Él va trazando toda la ruta. Si en algún lugar que estés transitando hay alguna dificultad, hay algún problema, seguí confiando en el Señor. Seguí confiando en el Señor, que Él tiene el control. Dice, pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Son planes, dice, para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. Dice en Jeremías 29:11, el Señor tiene planes de bien, hermano, para nuestras vidas. El Señor ya está trazando un futuro que tiene para nosotros, ¿sí? Así que es necesario que en este tiempo nos definamos, ¿sí? Como dice la palabra, ya definidos, ¿sí? ¿De qué lado estamos? ¿Del lado que le creemos al Señor así incondicionalmente? ¿O del lado que vamos a reclamar, del lado que vamos a dudar, del lado que no sé, que así escuchemos la palabra, así desde acá se le predique de venga quien venga y les hable y le diga, y ustedes siempre van a tener duda, siempre van a estar ahí, que no saber para dónde correr? Es necesario, hermano, que una vez por todas nos definamos del Señor, nos definamos de Él. Y yo en esta noche quiero orar al Señor. ¿Sí? En esta noche quiero orar por aquellos que dicen que le dicen sí al Señor, por aquellos que en esta noche, a pesar de la situación, a pesar de lo que estén pasando, mire, vamos a hacer algo diferente, ¿sí? Nos vamos a olvidar de nuestros problemas en esta noche. Nos vamos a olvidar de la situación que estamos pasando, ¿sí? En esta noche le vamos a creer al Señor. Nos vamos a poner así, en fila india sería más o menos, detrás de Moisés, ¿sí? Creyendo en la palabra, creyendo en lo que Él, así como Él le creyó al Señor, incondicionalmente, ¿sí? Vamos a creerle al Señor y vamos a orar por nuestros problemas. Que el Señor ya tiene el control. Que el Señor ya nos ha marcado un destino para nuestras vidas. Que a pesar de esa situación vamos a salir adelante. Que a pesar de lo que estemos pasando, el Señor nos va a libertar, nos va a sacar. Él va a enviar el maná del cielo. Él va a salir agua de una roca, no sé lo que sea. Cuál sea su necesidad, cuál sea su situación que está pasando. En esta noche le vamos a dar gracia al Señor, ¿sí? Le vamos a dar gracias al Señor porque Él tiene el control de nuestras vidas. Él tiene el control de nuestros problemas, ¿sí? Así que yo le invito en esta noche que nos pongamos de pie, ¿sí? Nos vamos a poner de pie, aquellos que puedan ponerse de pie, y vamos a levantar nuestras manos y le vamos a dar gracias al Señor. Gracias al Señor porque, hermanos, como les decía, es necesario que nos definamos. No podemos seguir dando vueltas porque si no vamos a dar 40 años así como el pueblo de Israel así en el desierto, y no vamos a alcanzar nada. No vamos a llegar a ningún lado. Van a pasar el tiempo, va a pasar los años y se va a ver en la misma situación. Y ha sufrido, y ha llorado, y ha peleado, y ha batallado, pero no ha puesto los ojos donde lo tenía que poner. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Y en esta noche yo te animo, hermanos, a que pongamos los ojos en Jesús en esta noche, ¿sí? Como les decía, que Él tiene el control de nuestras vidas, ¿sí? Levante su mano y vamos a orar al Señor. Padre, te damos gracias, Señor, en esta noche, Padre. Muchas gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Muchas gracias, Señor, porque es una palabra, Señor, que bendice nuestras vidas, Señor. Es una palabra, Señor, que nos alienta, Señor. Muchas gracias, Señor.